Y ganó Boca y pasamos de ronda y estamos en cuarto de final. Le acaba de ganar Boca a Talleres de Córdoba en la Bombonera. La Bombonera una fiesta, explotó, llena de gente, recibimiento de la concha a la madre, aliento en los momentos donde hacía falta. La Bombonera volvió a atajar un penal importantísimo cuando la cosa iba 1-0 para Boca, cuando se terminaba el primer tiempo, cuando Talleres había tenido un peso en el partido bastante grosso. Llegó un penal para ellos y la Bombonera respondió, y por supuesto Marchesín también, lógicamente, aunque eso no quita que Marchesín se siga mandando una cagada por tiempo, pero las cosas como son y las cosas en su lugar. Hoy Marchesín salvó a Boca, es la realidad. Hoy Marchesín atajó un penal que alguno mirá, Toto, el pibe ese, la primera vez que pateó un penal, dejate de joder, lo pateó para el culo. Bueno, sí, tendrán sus razones, es cierto. Ahora bien, no deja de haber atajado el penal la Bombonera y no deja de haber atajado el penal Agustín Marchesín. Sí, porque acá yo soy siempre el primero en criticarlo, pero también el primero en destacarlo cuando realmente se destaca. ¿Sí? Lo cierto es que ha sido un partido muy intenso, muchachos. Yo no esperaba este ritmo de partido. Talleres impuso condiciones en los primeros 20 minutos. Ahora vamos a repasar algunas cuestiones tácticas que han pasado durante el partido que me resultan realmente muy interesantes y para destacar, porque ha tenido condimentos tácticos interesantes el partido. Boca ha cambiado 2 o 3 veces el esquema. Talleres de Córdoba hizo lo suyo también por su lado. Ha tenido cuestiones muy importantes el partido. Lo más importante y lo único que me interesa, lógicamente, es que ganó Boca. El resto no me importa absolutamente nada. Ganó Boca, está en los cuartos de final, termina ganando 2-0 y termina ganando bien, porque la verdad es que a partir ya del primer gol de Boca, del 1-0 mediante ese cabezazo de Lolo, centro impresionante de Paredes y después un empujoncito en la línea para terminar metiéndola del todo de Merentiel. Que Merentiel hoy, por cierto, metió los 2 goles de Boca. La verdad es que a partir de ese primer gol, Talleres dejó de tener ese peso en el partido, dejó de imponer condiciones, dejó de tener la pelota y Boca sí que se fue acomodando mucho más. Ahora bien, después termina pasando estas cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Que es que uno pega en los momentos indicados, porque Boca en el momento quizás que más estaba sufriendo en el partido, pegó y para bien y terminó metiendo ese 1-0 y después en el momento en el que Talleres podía pegar, en el momento fundamental, terminando el primer tiempo, hay un penal de Ceballos, una mano clarísima, no hay nada, absolutamente nada para discutir, y termina atajándolo Marchesín, como les digo. Cosa de la vida, cosa del fútbol, nuevamente como digo, termina convirtiendo a Boca a los 30 segundos del segundo tiempo. No pude casi ni sentarme, lo van a ver mañana en la reacción, pero de verdad que yo no pude prácticamente ni sentarme, que ya Boca estaba por meter el gol, ya lo metió el gol Merentiel. Realmente impresionante. Pero bien, me gustaría que repasemos estas cuestiones tácticas de las cuales les estoy hablando, porque el partido como tal, lo habrán visto, tuvo mucho de eso. Realmente tuvo mucho de eso. Hay algún que otro jugador de Boca que hoy ha estado flojo. Hay 1 o 2 jugadores de Boca que hoy ha estado flojo en contraposición de todo el resto del equipo, que verdaderamente ha respondido muy bien. Ha respondido muy bien. Ya sobre el final de este análisis en caliente voy a ir, por supuesto, con el 1-1, pero sí me quiero adentrar en algunas cuestiones tácticas que me parecen realmente importantes, ¿no? Vamos a empezar a ver un poco y a desmenuzar un poco el partido como tal. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones como, por ejemplo, situaciones de salida de pelota de Boca, ¿no? De presión de parte de Talleres de Córdoba. Esta presión de Talleres cerca por parte de Ortegoza, cerca a Paredes y sin dejarle mucho espacio. Y también, por supuesto, esta presión al otro 5 de Boca, a Milton Delgado. Presión fundamental al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque este Boca, hay que decirlo, en la realidad depende, por supuesto, de esa salida de Paredes y depende de esa salida de Delgado. Entonces, ya ha pasado algún que otro partido, si no recuerdo mal, en el primer semestre, cuando no estaba Paredes en este equipo, pero sí Boca jugaba con el mismo esquema, con este 4-4-2, ha pasado ya varias veces que
En los partidos en donde a Delgado se lo sigue de cerca y al otro 5 también, Boca lo sufre mucho. Ahora bien, esto no es algo fácil de hacer, no es que vos decís, bueno, al 5 lo tenés que seguir todo el partido. Sí, por supuesto, vos sos el 9, lo tenés que seguir el 5, lógicamente es algo que se le pide regularmente a los 5. Ahora, es un trabajo que no se puede sostener durante todo el partido. Pero sí que esto Talleres lo hizo en los primeros minutos y la verdad que lo hizo bien, porque a partir de ahí encontraba situaciones muy favorables, fíjense, situaciones de robo de pelota y situaciones que se encontraba Talleres de Córdoba ante la posibilidad de poder convertir. Después es cierto que Talleres, cuando tenía este tipo de situaciones, no las terminaba de definir bien, pero sí me resulta muy interesante que veamos cómo Talleres y por qué Talleres, la verdad es que tuvo unos primeros 15, 20 minutos muy buenos, media hora incluso me animaría a decir, por parte de Boca que intenta en toda esta situación, en toda esta secuencia, intenta lo que ya ha intentado en otras situaciones, sin ir más lejos, en el clásico contra River, ¿no? Por ejemplo, situaciones en donde la pelota la tiene Lautaro Blanco, la pelota cae a banda, Paredes arrastra a uno de los 2-5 para sacarlo de esta zona, ¿sí? Para sacarlo de esta zona de adentro, y se mete por dentro Ceballos, cae a una banda Merentiel, Milton Jiménez junto con, y esto es muy importante de marcar, junto con Palacios, ¿sí? Porque hay alguna que otra jugada, por ejemplo, la que vimos anteriormente, no se los mostré, pero si quieren volver atrás lo van a ver. Palacios en la jugada de Paredes de antes estaba metido acá bien abierto, entonces hacía que la línea de Talleres juegue un poquito más adelante. En cambio, si vos te juntás por adentro y los fijás de alguna forma, inevitablemente la línea va a estar pendiente y va a estar un poquito más atrás de lo normal, ¿no? Aunque la cuestión en la anterior jugada era esa presión al 5 de Boca, a los 2-5 de Boca, ¿sí? Pero Boca de su lado respondía con este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones en donde se centralizaba Ceballos, la tenía Blanco y el típico pase al espacio. Digo típico porque la verdad es que desde hace una parte a esta altura se convirtió en una de las herramientas fundamentales para atacar en Boca, y verdaderamente lo considero algo muy positivo, ¿no? Porque Boca está perdiendo ese posicionamiento rígido, ¿no? Está perdiendo eso de que no, el extremo tiene que jugar de extremo y no se puede mover de ahí. No, la verdad es que no. Ceballos ahora se te mete adentro, se te pone en la zona de los centrales junto con Jiménez, junto con Palacios, y Merentiel arrastra al otro lateral o al otro central de turno para que pueda romper al espacio Ceballos, y me parece algo muy válido realmente. Ahora bien, hay algo también importantísimo en toda esta cuestión. Cómo intentaba Talleres atacar a partir de que Boca se le pone, como vemos acá, se le pone ya 1-0, y Talleres de Córdoba tenía la necesidad de generar ataques peligrosos. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo durante gran parte del partido. Talleres, por no decir durante prácticamente todo el partido, salvo ya el tramito final en donde ya Boca se plantó mejor. Ahora vamos a ver por qué Boca se plantó mejor. Pero sí que en el primer tiempo Boca sufrió mucho de este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones en donde está el doble 5 de Boca, ¿sí? Dentro de todo bien parado, porque está bien parado. Ahora, demasiado en paralelo a mi gusto. Y más allá de esto, le daba la posibilidad a Talleres, el posicionamiento de Palacios, ¿sí? Le daba la posibilidad a encontrar este tipo de pases por adentro, ¿no? Fijaba el 9 rival, se salía de esa zona de referencia y metían ese pase al espacio, ¿no? A partir de ahí se generaban situaciones como estas, situaciones de que el central tenía que salir con el otro delantero, y como ya movieron a Di Lolo, Lautaro Blanco es quien tiene que cubrir esa posición, bien, cubrir esa posición. Entonces, a partir de estas situaciones, Talleres encontró muchas aproximaciones que terminaron en eso. Sí, es verdad, terminaron en aproximaciones, pero encontró muchas de estas aproximaciones. De hecho, de esta jugada viene el penal de Ceballos, ¿no? Pero me resulta importante marcar acá una cuestión fundamental en toda esta historia, que es que Talleres encontraba este pase por adentro que estamos viendo, y lo encontraba en gran parte por el posicionamiento de Palacios. Porque acá Boca está jugando con dos mediocampistas en una situación en donde necesita que estos dos estén un poquito más en diagonal, para que si la pelota entra acá, alguno de estos dos esté lo más cercano posible. Ahora bien, estos tienen que estar en paralelo porque no tienen el apoyo de este, ¿sí? Entonces, a partir de estas situaciones en donde Talleres sacaba un beneficio
considerable, ¿no? Porque no terminaba Boca de poder ganar la mitad de la cancha. Fíjense que casi que está uno con cada uno. Quizás en esta jugada alguna amiga, Toto, mirá, fíjate cómo en esta situación el negro Ayrton lo deja, negro en el buen sentido, lógicamente, ¿no? Lo deja libre, lo suelta, es verdad, lo suelta. Si nos fijamos bien en la jugada y la vemos bien, Ayrton Costa lo suelta al jugador de Talleres sin necesidad verdaderamente, porque la verdad es que acá, si en esta situación vos lo seguís a fuerte y tenés más posibilidades, si vos lo apretás y no lo dejás girar, tenés más posibilidades de robarla que de que la jugada termine como terminó, que fue en el penal de Talleres de Córdoba. Pero este problema de Boca siguió en el segundo tiempo incluso también, muchachos. No fue algo que Boca lo resolvió fácil. Segundo tiempo, principio del segundo tiempo, estamos hablando prácticamente minuto 7, nuevamente lo mismo, quedaba el doble 5 Boca demasiado paralelo, demasiado en este caso abierto incluso también, y Talleres encontraba este tipo de situaciones en donde justamente, por ejemplo, acá lo vemos a Palacios, que no va a ser lo que tendría que hacer un mediocampista, ¿no? Encontraba a Talleres esta triangulación por adentro y el chileno Palacio que no seguía la marca, que no tiene ese rol defensivo. Pero ojo, acá yo no estoy marcando al chileno como el malo de la película, porque al final el chileno tiene sus características, tiene su personalidad, su característica de juego. No es un mediocampista que te va a hacer acá esta cobertura o va a seguir a a morir o se te va a hundir o va a leer la jugada antes para hundirse acá y cortar este pase. No, el chileno no te va a hacer ese trabajo, evidentemente, ¿no? Entonces, para que el chileno pueda hacer ese trabajo, qué sé yo, hay que poner 100 millones de código Toto 24 que dicen que da suerte. Ojo, todo esto que está pasando en Boca es fruto del código Toto 24 que dicen que da suerte, que el link te lo dejo abajo en los comentarios, porque la verdad se está teniendo un poquito de suerte. Hay que reconocerlo, muchachos. Absténganse los hinchas de otros clubes, solo los de Boca pueden ir abajo en los comentarios a poner el código Toto 24, ¿sí? Pero lo cierto acá es que no está en la naturaleza de Palacios ser defensivo o tener esa visión de juego defensiva. Entonces Boca seguía sufriendo durante mucha parte, una gran parte del segundo tiempo, incluso también este juego por adentro de Talleres de Córdoba, que sí, Boca después en el partido termina poniendo a Ander Herrera, termina poniendo a Belmonte, termina poniendo a Bataglia, termina llenando de mediocampistas naturales la mitad de la cancha para impedir que entre ese pase. Es verdad, ya el partido iba 2-0, no corrió tanto riesgo Boca. Ahora bien, si el partido no se le presentaba como se le terminó presentando, a partir de ese gol de Dilolo, a partir de esa tajada de Marchesín, a partir de ese gol tempranero en el segundo tiempo de Merentiel, si no le pasaba esas situaciones fundamentales en el partido, a Boca le hubiese costado mucho más el encuentro, porque realmente Talleres encontraba, mediante este tipo de situaciones, encontraba pases fundamentales, que después esta triangulación no terminaba siendo la mejor. ¿Por qué? Porque la verdad es que ante triangulaciones como esta, en esta situación vemos que este es el que agarra la pelota y en los planos ideales sería el 9 el que reciba esta pelota para jugarla de cara y para que este sea el que rompa al espacio, ¿no? Pero evidentemente Talleres no terminó de tener esa precisión final. Fíjense que la jugada pasa a lo contrario a lo que digo y termina bastante embarrada, pero Talleres sí es cierto que quizás conseguía meter ese pase adentro, pero después no terminaba de resolver bien, y si resolvía bien ahí, no terminaba de finalizar bien, ¿no? Y esta última cuestión, esta última mínima mención a Ezequiel el Chango Ceballos y la cantidad de situaciones que genera Ceballos como esta, ¿no? Situaciones en donde, por ejemplo, acá vemos ya Talleres de Córdoba con un 4-3-3, ¿ok? Ya Talleres de Córdoba mucho más abocado en lo ofensivo, pero fijémonos, ¿no? La línea de 4 de Talleres, y algo que hace muy bien Ceballos y que lo entendió a la perfección y que realmente lo hace bien, es un aspecto táctico que es quizás básico, sí, pero es fundamental que el jugador sepa interpretarlo bien, porque un segundo después de que generas este movimiento tarde y ya no es lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la línea defensiva de 4 jugadores de Talleres de Córdoba. Nuevamente, como vemos, hay que marcar a que Boca fija con cada uno de los 2 delanteros a los centrales, y Ceballos, que parte desde afuera hacia adentro, fija al lateral correspondiente. Es decir, este con Ceballos lo sigue.
El tema es que Ceballos, a partir de afuera, se te mete en este cuadrado, y lo llenás de dudas al lateral cuando el extremo se mete en este cuadrado. Y más si el extremo es Ceballos, en el sentido de un jugador realmente resolutivo, un jugador realmente determinante, ¿no? Entonces acá como vemos esta situación en la que el lateral naturalmente lo primero que intenta hacer cuando un jugador le recibe acá en esta situación, que es salirle. El tema es que claro, si le sale, tiene a este otro que va a ir por la espalda y que probablemente le termine ganando la posición. Bueno, esa décima de segundo es en la que Talleres quizás no supo reaccionar, porque fijémonos que le dejan el espacio libre a Ceballos para que haga lo que quiera, ¿no? Y Ceballos realmente hace lo que quiere, porque lleva la pelota, conduce bien y después se encuentra con esta situación de Merentiel que le mete un pase impresionante para que Ceballos prácticamente convierta el 3-0 y después no termina pasando porque la vida es así, porque al final, bueno, no terminó de encontrar ese último toquecito Jiménez para poder convertirlo, similar al que había sido Merentiel en el primer gol, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante marcar estos aspectos, tanto el de Ceballos del final como ese pase por adentro de Talleres. Después, insisto, Boca ya entrando a los últimos 20 minutos del partido, empezó a tener gente en la mitad de la cancha y empezó a evitar muchas de esas situaciones y lo obligó a Talleres a hacer el juego más directo, a tirar centro. Talleres sin tener demasiada gente que pueda rendirle en cuanto al juego aéreo. Lo cierto es que Boca termina sacando, para mí, bastante barato todo el planteamiento y todo, sobre todo el inicio del partido, ¿no? Después es cierto que Boca se impone bien y en el momento que Boca se impone en el partido, y esto es algo muy importante a destacar, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no en los comentarios, quiero leerlos en los comentarios respecto a todo lo que fui marcando técnicamente hablando, a los que les interese y a los que les interesa más la chicana, también me pueden decir cualquier cosa en los comentarios, pero para mí es muy importante hacer esta salvación y esta diferencia que veo y esta evolución que veo de este equipo de Úbeda y de este equipo de Miguel, por supuesto, que es que a partir de que se hace con el partido, a partir de que pega primero, sabe muy bien manejar el partido. Y por supuesto que acá el hombre fundamental en toda esa historia es Leandro Paredes, lógicamente, pero es importante también marcar esa diferencia, porque Boca en otro momento se ponía 1-0, estoy hablando de otro momento hace no mucho, no que estoy hablando hace 2 años, estoy hablando hace 5 partidos atrás, 10 partidos atrás, más no. En otro momento Boca capaz se ponía 1-0 arriba, pero después, olvídate, después terminaba perdiendo el partido de las manos, se le terminaba yendo todas las manos, terminaba perdiendo el control y terminaba sufriendo mucho. Ahora estoy viendo un Boca que, bueno, el día de hoy justo vuelvo a lo que dije antes, Boca pegó en los momentos fundamentales, atajó un penal a la Bombonera, como que pasaron cosas muy puntuales que hicieron que todo se encamine a que Boca controle el partido y maneje los tiempos del partido. Pero igualmente es algo que se viene viendo en este Boca de Úbeda y de Miguel, ¿no? Que Boca maneja bien cuando gana el partido, maneja bien las situaciones de ganar y controlar y seguir atacando, no es simplemente tener la pelota entre los centrales. Estamos viendo un Boca que hace cuánto que no vemos a Di Lolo, Costa, pase para Blanco, Blanco para Costa, Costa para Di Lolo para Barinaga para Di Lolo. ¿Hace cuánto que no vemos ese toqueteo innecesario? Boca ahora la tiene mucho más con los números 5, con los extremos, con los delanteros que con los centrales. Y esto es algo importante para marcar, que no significa que no haya momentos del partido en donde uno tenga que bajarle un poco las revoluciones. Y ahí sí, la pelota va a ir para Marchesín, va a ir para Costa, va a ir para Di Lolo, pero no es esa barbaridad, esa exageración de la tenencia que hubo por momentos y que realmente hacían que los partidos de Boca en la gran mayoría sean realmente muy aburridos, muy aburridos. Bueno, gracias a Dios la cosa viene cambiando. Dicho esto, vamos con el 1-1, vamos a analizar a cada uno de los jugadores de Boca el día de hoy. Marchesín, número 1, no deja de
seguir sosteniendo esto de mandarse una cagadita por tiempo. Tuvo una que se la regaló a los de Talleres en el primer tiempo y no terminó en gol de milagro, y tuvo otra en el segundo tiempo que termina tirándola al córner insólitamente sin que tampoco lo haya presionado nadie demasiado, ¿no? Fue más un cagazo propio de Marchesín del momento que otra cosa, pero no deja de también mandarse esa cagada, ¿no? Ahora bien, nobleza obliga, Marchesín atajó un penal en el momento más fundamental del partido, y eso hay que decirlo. A partir de ahí tuvo también otra tajada importante antes del penal, incluso en el primer tiempo, en alguna situación creo que a Ortegoza le termina sacando una gran pelota. Yo pienso que fue un buen partido de Marchesín, pese a esas dos cagadas que menciono, una en cada tiempo, pero para mí, sinceramente les digo, fue un gran partido de Agustín Marchesín. Barinaga, bien, firme, sólido, no pasando tanto como podría llegar a pasar, pero sí hay que destacar en Barinaga un jugador que ha aprendido a ganar muchos duelos, que ha aprendido a verdaderamente cubrir bien su espalda. Sí es esto último algo que podría mejorarlo aún más, pero se nota mucho la diferencia de este Barinaga, por ejemplo, el Barinaga del año pasado, ¿no? Di Lolo, mi único héroe en este lío, Lautaro Di Lolo, junto con Ayrton Costa. Ustedes saben que a mí me gusta siempre analizar la saga central como tal y no cada uno de los centrales. La saga central ha funcionado estupendamente bien. Cuando ya el partido se empezó a teñir más de centro desde cualquier parte por el lado de Talleres, Ayrton siempre estaba en el lugar donde caía el centro, y si no caía donde estaba Ayrton, caía donde estaba Di Lolo. Y la verdad que es todo muy fácil con Di Lolo y con Ayrton Costa, dos jugadores que meten, que tienen pie para jugar, que tienen juego aéreo, que a los espacios cuando le meten pelotas a la espalda y demás, siempre generalmente la ganan. Son dos centralazos, la verdad, gente, hay que decirlo, son dos centralazos, uno mejor que el otro, Di Lolo y Ayrton Costa. Lautaro Blanco. Yo hoy en Blanco he visto otra vez ese Blanco que tira varios centros para el Tuje. Sí es cierto que después, en segundo tiempo, un poco que la terminó arreglando y terminó metiendo buenos centros, pero me falta algo más de Blanco. Me falta que Blanco salga de esa jugadita de que la recibe sobre la línea, hace que va a tirar el centro, se la tira larga y tira el centro. Me falta que haga algo más Blanco. Y es un jugador que tiene pie como para, qué sé yo, poder hacer una pared por adentro. Ahora Boca está mucho más articulado, se mueven mucho más los jugadores de Boca, y Blanco es ese jugador que todavía sigue teniendo esa referencia muy fija y esa jugada muy monótona, ¿no? Entonces me parece que Blanco es de esos jugadores que, si bien me gusta, lo banco, la verdad que hoy hizo un partido bueno, no tengo nada malo para destacarle a Blanco el día de hoy, ha sido un gran partido, pero sí veo como que están todos evolucionando, y Blanco quizás se está estancando un poco, sobre todo ofensivamente hablando, ¿no? Ahora bien, hay jugadores de Boca que han sido dos, en mi opinión, que hoy han estado mal, realmente. El primero es el chileno Palacios. ¿Por qué? Por lo que marqué en el análisis táctico. ¿Ok? Vayan a la parte del análisis táctico y ahí van a encontrar mi opinión del por qué no ha terminado de ser un buen partido de Palacios. Ahora bien, lo que yo marco como negativo por parte de Palacios no es por Palacios como tal, porque ya les digo, en su característica de jugador no va el ser un mediocampista defensivo, pero sí siento que a veces Palacios que defiende con mucha paja, muchachos. Hay veces que Palacios defiende con una paja tremenda, que no le pone nada de onda, y si le pone un poquito de atención y un poquito de agresividad, es eso lo único que te pido. Para eso es un poquito más de concentración defensivamente. Es tener esa visión de poder acercarte, juntarte con los mediocampistas. Si estás por adentro, juntarte con los 2-5 y apretar un poquito los dientes y defender un poquito mejor, con un poquito más de gana. Es eso lo único que yo veo de Palacio que necesito que cambie defensivamente. Y después, sobre todas las cosas, ofensivamente, no gravita Palacios, muchachos. Palacios no le pega al arco, no tira los centros, no tira centros, no patea los tiros libres, no mete pase de gol. O sea, realmente estamos viendo un Palacio que no gravita en la cancha. No hace nada, ni ofensivamente ni defensivamente. Milton Delgado,
Otro jugador que hoy ha estado realmente increíble el día de hoy. El partido de Milton Delgado ha sido muy pero muy bueno, calladito, un partido en el que Milton Delgado no es que se lució, pero tácticamente hablando estuvo muy bien, sufrió, sí, es cierto, sufrió, hasta que Úbeda lo acomodó, por esto que mencionaba en el táctico. Paredes es otro de los que también le están dando, más allá de el liderazgo, la seguridad futbolística, le está dando este orden a Boca muy importante, porque él mismo, desordenándose él, ordena al resto. Es decir, cuando Paredes empieza a caer por una banda, a partir de ahí es donde generalmente a Paredes lo sigue un jugador del rival, y es ahí en donde arrastra la marca, genera los espacios. Entonces, a partir de su desorden empieza a ordenar al resto de los compañeros, y se nota muchísimo, más allá de, por ejemplo, lo obvio que son las diferentes situaciones positivas que tiene Paredes en la cancha, es decir, los pases filtrados, los pases largos, incluso hasta, bueno, los centros ni que hablar, incluso hasta algún remate que otro. La verdad es que lo de Paredes es verdaderamente hermoso, muchachos. O sea, toda la vida hay que agradecer a Leandro Paredes por haber vuelto a Boca, porque realmente yo no sé qué hubiese pasado con este Boca en este año 2025 si no venía Paredes, de verdad. A veces me lo pongo a pensar y es angustiante lo que hubiese pasado. Ahora bien, Ceballos ha sido determinante nuevamente, ha tenido ese rol metiéndose por adentro, como vimos en el táctico, que es muy valorable, que lo entiende muy bien, eso es lo importante, que lo entiende muy bien, y que realmente hoy no se llevó un gol porque, bueno, mira, el fútbol es así. Merentiel se llevó 2 y sacándosela en la línea a un gran cabezazo de Di Lolo, por ejemplo. Ha tenido otro gran partido Merentiel. Merentiel también es otro de estos jugadores que, les digo, está evolucionando mucho, cambia mucho su posición, entiende bien en qué momento arrastrar a los rivales para que aparezca alguien por adentro, o para que aparezca alguien a la espalda al espacio. La verdad es que lo que estoy viendo de Merentiel en este último tramito del año me está gustando mucho verdaderamente, y sobre todo es que hace goles, ¿no? Lo más importante, más allá de todos los movimientos que haga, es que la mete, es que hace goles. No así Milton Jiménez, que es el segundo de los dos jugadores que dije que no me gustaron el día de hoy. Milton Jiménez no solo que hoy ya empieza mal errándose esa jugada insólita abajo del arco solo, sin que nadie lo apure, sino que después pierde 4 o 5 pelotas en una misma jugada, no que las pierde en 90 minutos de partido, en una misma jugada pierde 4 o 5 veces la pelota, y todo fueron pérdidas como medio de por no meter, por no guardarla bien, por no ser lo suficientemente sacrificado. Me parece que esto último que marco es lo más importante, que estoy notando que Milton Jiménez se está perdiendo, a diferencia del Milton Jiménez, por ejemplo, del año pasado, ¿no? Está perdiendo un poco de sacrificio, de voluntad, de presión, de chocar Milton Jiménez. Yo lo estoy viendo bastante relajadito a Milton Jiménez, y no me preocupa justamente Milton Jiménez a mí. A mí lo que me preocupa es que le va a ganar el lugar Cavani, como siga pajereándose, pelotudeando Milton Jiménez. Me parece que va a terminar perdiendo el puesto con Cavani y en la parte final del año. Entonces, por favor, Jiménez, no te rasques los goles, empezá a jugar, a meter, a chocar como hacías antes, a guardar la pelota, a generar foul. No estamos viendo ese Jiménez súper activo, estamos viendo un Jiménez mucho más tranquilito, mucho más relajado, que se piensa que el puesto ya lo ganó, que no, Jiménez, por favor, te lo pido, que si no entra Cavani me puedo llegar a morir. Entró después Batalla, entró justamente el mismo Cavani, entró Ander Herrera, entró Zenón, Belmonte. No tengo demasiado para decir de ellos, ni mucho más del partido. Realmente ha sido un partido que tuvo un ritmo interesante. Lo más importante y lo único que me interesa en esta vida es que Boca ganó, lo hizo bien y pasó a la siguiente ronda. Muchachos, nosotros nos vemos. Espero que les haya gustado este análisis en caliente, también combinándolo un poco con lo táctico. Si quieren que siga de esta forma el análisis en caliente, rompan el botón de me gusta. Realmente tiene que haber una exageración de me gusta para que yo siga haciendo este tipo de contenido. Les mando un abrazo muy grande y nosotros nos vemos. Chau, chau.